Estos dos hombres se conocen en prisión y pronto se enamoran tanto que cambian el modo de ser del otro. Esta obra, además de ser una obra trágica de la dictadura de Argentina de los 80, es también un homenaje al cine. En plena época dictatorial en Argentina, en el año 1983, más de 30.000 ciudadanos han sido asesinados o encarcelados. Uno de ellos es Luis Molina, un hombre homosexual sentenciado a varios años de prisión por delitos sexuales. Lo encierran junto a Valentín, un miembro de la resistencia encerrado por causas políticas. Valentín es serio, centrado y callado, a diferencia de Molina, que es ruidoso y social. En uno de esos momentos, Molina desafía a un policía, quien reacciona con agresividad, entra a la celda y lo humilla. Cuando el policía se marcha, Valentín le dice que no debería permitir que lo humillen de esa manera, que es un hombre. Algo muy importante en esta película es el desarrollo de los personajes. Como ves, Valentín empieza con ideas machistas. Luego conversan sobre cómo ambos son discriminados por la sociedad en la que están. Valentín por ser socialista y Molina por sus preferencias sexuales. Poco a poco se van conociendo. Valentín, aunque es reservado, empieza a escuchar más a Molina. En un momento, Molina ve un póster de la película El beso de la mujer araña y recuerda cómo, de niño, iba al cine con su madre y convence a Valentín de escuchar la historia de esa película. En la historia, Aurora trabaja en una revista de moda junto a Kendall, un asistente devoto a ella, pero que es homosexual, aunque no lo dice abiertamente. Kendall representa en la historia al mismo Molina. Luego te explico los detalles. Pronto se hace evidente que Aurora tiene dificultades para relacionarse con los hombres. Un día va a una fiesta y baila con muchos, pero no se interesa en ninguno, hasta que aparece Armando, quien la cautiva desde el primer momento. En este caso, Armando representa a Valentín en la historia. En ese instante, la historia se interrumpe cuando unos policías regresan de un interrogatorio al profesor, un amigo cercano de Valentín. Molina hace un comentario indebido sobre el profesor, que está completamente golpeado, lo que enfurece a Valentín. Se pone agresivo, se impone ante Molina y le exige una disculpa. Poco después, el alcaide llama a Molina para evaluar su estadía en la cárcel y le informa que su madre está delicada de salud. Lo que Valentín desconoce es que en realidad Molina llegó a un acuerdo con el alcaide para obtener información de Valentín que pueda usar contra la resistencia. De vuelta en la celda, Valentín y Molina hablan de sus familias. Valentín cuenta que tiene una familia numerosa y menciona a Marta, su pareja. Molina, en cambio, dice que perdió a su padre a los 4 años. Solo tiene a su madre y quiere salir rápido de prisión para ir a cuidarla. Enseguida intenta saber más sobre Marta, pero Valentín se pone a la defensiva porque no confía en él aún. En eso, Molina continúa con la película. Cuenta que Aurora y Armando pasan mucho tiempo juntos, se sienten bien el uno con el otro y que a ella le atrae su masculinidad. Molina coincide con esa idea y afirma que un hombre debe ser fuerte, tomar la iniciativa y no buscar la igualdad, porque según él ahí no hay emoción. Dice que a una mujer le gusta un hombre protector y dominante. Como te dije, Armando representa a Valentín, pero de una manera más idealizada. Armando encarna la masculinidad clásica, la fuerza y seguridad. Como verás luego, Valentín del mismo modo es imbatible, protector y no traiciona a los suyos. Es el hombre que resiste y merece ser amado. Molina ve en Armando aquello que admira y poco a poco lo irá proyectando en Valentín hasta que terminen juntos. Luego, Molina cuenta que Aurora va con Armando a un lugar muy elegante. Mientras disfrutan la noche, aparece el villano, un gángster llamado Desiderio, quien se acerca a Aurora y empieza a bailar con ella. Poco después, Armando se retira. En ese punto se detiene, ya que es hora de dormir. Otro momento, Valentín reflexiona sobre Molina y afirma que tal vez él es homosexual porque su padre murió cuando era niño y, al depender tanto de su madre, influyó en su orientación sexual. Esto molesta a Molina, quien siente el machismo tóxico de Valentín, que seguro piensa también que si se metiera con una mujer podría curarse de su enfermedad. La mañana siguiente, la policía entra a la celda y con violencia se llevan a Valentín para interrogarlo. Al mismo tiempo, Molina habla con el alcaide y le da la poca información que ha obtenido, como que Valentín tiene una pareja llamada Marta y pide más tiempo para conseguir algo más. De regreso en la celda, a pesar de la Valentín no ha hablado. Está muy débil y Molina no entiende cómo soporta tanto dolor y sufrimiento ni por qué no dice simplemente lo que quieren saber. Pasa el tiempo y Molina cuida a Valentín, sana sus heridas y se convierte en el compañero que necesita. Y poco a poco se va forjando una amistad cercana en ellos. Uno de esos momentos, Molina continúa con la historia y hace referencia al amor que siente Aurora por Armando, lo que conmueve un poco a Valentín, quien menciona que los humanos empezamos a desarrollar sentimientos por los demás de manera
inevitable, como un grifo que gotea poco a poco hasta que rebalsa su contenedor. Al día siguiente, Molina continúa con la historia en la cual Armando ha sido malherido a causa del villano. Aurora trata de sanarlo con una hechicera que le cuenta una leyenda donde los monstruos del bosque buscan asediar el pueblo. Sin embargo, hay un ente protector, mitad humano y espíritu, que lo evita: la mujer araña. Ella defiende el pueblo, pero a cambio pide cada 10 años el espíritu de un hombre. En esta ocasión le tocará a Aurora entregar a su hombre como ofrenda. En eso, Molina de repente empieza a sentirse mal y lo hospitalizan varios días. Cuando se recupera, Valentín le explica que se puso mal por la comida. Estaba envenenada y el verdadero objetivo era que Valentín la coma para llevarlo al hospital, inyectarle morfina y volverlo dependiente. A pesar de que sabe esto, Valentín come lo que le sirvieron ese día por el hambre extrema que tiene, ya que lo dejaron sin alimentos 3 días. Pronto se pone muy mal, pero Molina lo ayuda a recomponerse. Por fortuna, cuando un policía los revisa, fingen estar bien, evitando que hospitalicen a Valentín. Otro momento, Molina vuelve a reunirse con el alcaide, quien está molesto porque no cumple su tarea de obtener información ni facilita que Valentín sea internado en la enfermería. Luego, Molina regresa a la celda y le pide a Valentín que cuente una historia, ya que hasta ahora solo él ha hablado. A Valentín le cuesta, pero dice que solo tiene una historia que contar. Recuerda un mitin político al que asistió con su hermana, rodeados de mucha gente. Tenía apenas 15 años y ya había vivido detenciones ilegales, represión y desapariciones. Lo que nadie sabía es que en el mitin había un tipo armado infiltrado que comenzó a disparar. Por desgracia, una de las víctimas fue su hermana. En ese momento, Argentina vivía el PRN, Proceso de Reorganización Nacional. Fue una dictadura cívico-militar que empezó el año 1976 y duró hasta diciembre de 1983. Todo era parte del Plan Cóndor, que buscaba eliminar a la oposición en la región. En ese momento, unos policías se acercan a la celda y muestran al profesor tan golpeado que prácticamente han acabado con su vida. Valentín, al verlo, queda devastado, empieza a tener miedo de morir y se empieza a mostrar vulnerable con Molina. Intenta contar quién era el profesor, pero Molina lo interrumpe y le dice que no quiere saber nada de eso. Valentín se disculpa y lo entiende. Así se hace evidente la sutil transformación de Valentín. Ahora confía en él. Poco después, Valentín quiere escribir una carta a Marta con ayuda de Molina y se abre un poco más sobre su relación, mientras Molina le ayuda a limpiarse el cuerpo. Otro momento, Molina asiste a un juicio donde evalúan su situación y le informan que será transferido a otro bloque. Se lo cuenta a Valentín, que queda triste. En eso, Molina continúa con su historia para terminarla. Mientras lo hace, se pone muy triste por la vida que tiene y lo que ha sufrido. Armando trata de calmarlo y ambos empiezan a tocarse. Se nota la atracción y la confianza que han construido hasta que pronto terminan teniendo relaciones. A la mañana siguiente hablan de lo mágico que fue el momento y de la paz que sienten. Poco después, el alcaide llama a Molina y le informa que su libertad condicional ha sido aprobada. Puede irse. Sin embargo, Molina no quiere marcharse. Con un sentimiento agridulce vuelve a la celda a recoger sus cosas. Valentín le desea lo mejor, que disfrute su libertad y que, si puede, se una a un partido político. Pronto se besan mientras la narración regresa al final de la película, donde en la batalla final Aurora, Kendall y Armando enfrentan a la mujer araña, que comienza a atraerlo ya que será su sacrificio. Sin embargo, a último momento, Kendall decide entregarse para salvar al pueblo y la relación de Aurora y Armando. En sus palabras finales dice que ama a Aurora y luego se entrega al beso de la mujer araña, que acaba con su vida, terminando de este modo la historia. Como te dije antes, Kendall es Molina en la historia, ya que es homosexual. Si te fijas, Kendall acepta desaparecer para que los demás puedan vivir. Del mismo modo, Molina está dispuesto a sacrificarse por amor, como verás enseguida. En la despedida final, Molina, por todo lo que ha visto y vivido con Valentín, le dice que hará todo lo que él le diga para apoyar en la resistencia. Además, que le entrega un pañuelo rojo a Valentín. Como ves, hay una transformación evidente en ambos personajes. Valentín pasa de ser machista, a tener una figura de hombre idealizada, súper masculina, a abrirse emocionalmente y tomarle cariño a Molina, reafirmando sus palabras anteriores de que es inevitable desarrollar sentimientos por alguien. Del mismo modo y de forma un poco más sutil, Molina ha sido influenciado por Valentín, en este caso con su ejemplo y su actitud, mostrando fortaleza, resiliencia, pero sobre todo convicción y lealtad
a los suyos. Todo esto ha causado que Molina lo admire y lo quiera. Por ello es que en este punto elige unirse a la resistencia. Decide tratar de cambiar al mundo por un ideal. Valentín se transforma en alguien emocional y Molina en alguien con más fortaleza. Esta obra nos enseña que las personas que entran en nuestra vida pueden marcarnos e influirnos. Influir con palabras está bien, pero influir con ejemplo es más poderoso. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate primero a ti mismo y muestra a los demás aquello que quieres que se haga diferente. Luego de esto, ya libre, Molina visita a su madre e intenta llevar una vida normal y pronto empieza a trabajar con la resistencia. Sin saberlo, el alcaide y sus hombres lo vigilan y le toman fotos. Al darse cuenta, Molina escribe una carta de despedida a su madre. Posteriormente va al cine a un encuentro para compartir información con la resistencia. Sin embargo, varias personas irrumpen para arrestarlos. Por desgracia, durante la persecución, Molina recibe disparos y su vida se apaga. Mientras yace en el suelo, a punto de morir, una mujer se acerca y lo lleva al cine. Allí se ve a sí mismo cantando y bailando en la pantalla. Enseguida aparece Armando y baila junto a él. Pronto, en su celda, Valentín se entera de la muerte de Molina por un periódico que le entregan unos policías. Así pasa cierto tiempo y eventualmente llega diciembre de 1983 y la dictadura en Argentina llega a su fin. Miles de personas son liberadas. Al salir de prisión, Valentín recuerda con cariño a Molina y, levantando el pañuelo rojo de este y con gran emoción, dice que lo lograron.